Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y que estén listos para un vídeo que, créanme, les va a dejar boquiabiertos. Hoy tenemos un tema que ha explotado en las redes sociales, un bombazo que ha dejado a todos, pero a todos completamente impactados. Y sí, ya lo vieron en el título, la noticia del día es Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Se acuerdan de ellos? Obviamente que sí. La pareja dorada, la pareja que nos hizo soñar, la pareja que nos robó el corazón con su química en Love is in the Air. Y bueno, la noticia es que han vuelto a sorprendernos. Pero tranquilos, no les voy a hacer esperar más. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en la impactante noticia que ha sacudido el mundo del entretenimiento, específicamente el mundo de las series turcas y, por supuesto, a todos los fans de esta pareja. Vamos a analizar todos los detalles, rumores, especulaciones y, por supuesto, las reacciones de todos. Prepárense para una dosis épica de chismes, análisis y, por supuesto, mi opinión personal sobre todo este asunto. Y antes de que empecemos a bucear en este mar de información, no puedo dejar de pedirles algo. Si son nuevos por aquí, o si ya son viejos lobos de mar de este canal, pero aún no están suscritos, es el momento. Suscríbanse y activen la campanita para no perderse ningún vídeo, porque aquí, como siempre, les traemos la información más fresca y los análisis más completos del mundo de las series turcas y todo lo relacionado con sus estrellas favoritas. Así que, sin más preámbulos, empecemos con la noticia. ¿Están listos? Porque esto es grande. El 28 de julio de 2025, las redes sociales explotaron. Empezaron a correr rumores, fotos, vídeos. Todo indicaba una sola cosa, Hande y Kerem, de nuevo. Pero no como la gente esperaba. No se trata de una nueva serie, no es un reencuentro profesional. Se trata de un anuncio. Un anuncio que ha dejado a todos, pero a todos, preguntándose qué está pasando. ¿Y cuál es este anuncio? Bueno, a ver, les doy un poquito de contexto. A lo largo de los años después de que terminara Love is in the Air, hemos visto a Hande y a Kerem seguir caminos separados. Hande ha estado involucrada en proyectos, se ha dedicado a su carrera, ha tenido relaciones. Kerem también, por su parte, ha seguido trabajando, ha tenido sus proyectos, ha tenido sus relaciones. Y por supuesto siempre ha habido la esperanza, el anhelo, la ilusión de verlos juntos de nuevo. Pero este anuncio es diferente. ¿Se habla de una boda? Sí. Leíste bien. Se habla de una boda entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Imagínense la locura. Las redes sociales colapsaron, los hashtags se hicieron tendencia mundial. Y no solo eso, también empezaron a circular fotos y vídeos. Algunos dicen que filtrados, otros dicen que publicados por ellos mismos, pero todo es muy confuso y a la vez muy emocionante. Lo más impactante de todo es la forma en que se dio a conocer la noticia. Al parecer, según lo que se ha filtrado, la noticia se habría confirmado a través de un comunicado oficial, muy breve, muy conciso, pero directo al grano. El comunicado anunciaba la próxima boda, y nada más. No hay más detalles. No hay fecha, no hay lugar, no hay información sobre la ceremonia. Nada. Y eso, señores y señoras, es lo que ha generado aún más especulaciones y conjeturas. ¿Por qué tan misterioso? ¿Qué está pasando realmente? ¿Será todo esto una estrategia de marketing? ¿Será que se cansarían de mantener todo en secreto y decidieron dar el gran paso? ¿Será un gran truco para un nuevo proyecto? Son muchas preguntas. Y aquí es donde entramos nosotros, los detectives del corazón. Vamos a analizar todo lo que sabemos, lo que hemos visto, lo que hemos escuchado, y vamos a tratar de armar el rompecabezas. Porque honestamente la idea de que Hande y Kerem, después de todo lo que han vivido, se casen, es algo que todos los fans de la pareja soñamos con ver. Pero a la vez, la forma en que se ha dado a conocer la noticia es tan extraña que es difícil creerlo sin dudar. Primero, analicemos las evidencias. Tenemos el comunicado oficial. Un comunicado muy escueto, muy minimalista. No nos dice mucho, pero sí confirma la noticia principal. Tenemos las fotos y vídeos que han estado circulando. Algunas fotos parecen ser tomadas por paparazzi, mientras que otros vídeos parecen ser filmados por ellos mismos o por gente cercana.
En esas imágenes se les ve juntos, felices, sonrientes, en lo que parecen ser preparativos. Vemos a Ande probándose vestidos, a Kerem eligiendo el traje. Todo muy romántico, muy cinematográfico. Pero, ojo, aquí viene lo bueno. Las redes sociales están divididas. Algunos fans están extasiados, gritando de emoción, celebrando la noticia, felicitando a la pareja, soñando con el gran día. Otros, en cambio, son más cautelosos. Cuestionan la veracidad de la noticia, creen que es todo una estrategia para generar expectación, para un nuevo proyecto, para una nueva serie, una campaña publicitaria. Y, sinceramente, no los culpo. La forma en que se ha manejado todo es muy sospechosa. ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué no dar más detalles? ¿Por qué no hablar con los medios? ¿Por qué tanta discreción? Eso es lo que nos hace dudar. Y aquí en este canal somos honestos. Nos encanta la pareja, nos encanta su química, pero también somos realistas. Y es que la industria del entretenimiento es así. Todo puede ser una estrategia de marketing, una jugada maestra para generar expectación y finalmente obtener beneficio. Pero por otro lado, ¿y si es verdad? ¿Y si Ande y Kerem realmente han encontrado el amor, la estabilidad, la felicidad que buscan? ¿Y si, después de años de especulaciones, de rumores, de amores y desamores, han decidido dar el paso? Sería algo increíble. Sería el final feliz que todos los fans de Love is in the Air merecemos. Ahora, vamos a analizar las reacciones de los involucrados. Hasta el momento, ni Ande ni Kerem han hecho declaraciones oficiales. No han publicado nada en sus redes sociales. Solo han dejado que la noticia vuele, que las fotos y vídeos circulen, y que la gente especule. Esto es muy peculiar. Por lo general, cuando hay una noticia tan importante, los famosos suelen dar alguna declaración, ya sea para confirmar, para negar, o simplemente para agradecer el cariño de sus fans. Pero en este caso, silencio absoluto. ¿Será que están esperando el momento adecuado? ¿Será que están ultimando detalles? ¿O simplemente están dejando que la expectativa crezca? No lo sabemos. Pero, de nuevo, esto alimenta las sospechas. Si fuera verdad, que estuvieran realmente comprometidos, probablemente ya habrían dicho algo. Pero, ¿quién sabe? Otra cosa importante son las reacciones de los amigos y colegas de Ande y Kerem. Hasta el momento, no hemos visto ninguna reacción pública. No hay felicitaciones en redes sociales, no hay comentarios en entrevistas. Nada. Obviamente esto podría ser porque están manteniendo el secreto, o porque no quieren entrometerse. Pero, de nuevo, es algo que llama la atención. En definitiva, todo este asunto es un misterio. No sabemos qué va a pasar. No sabemos si la boda es real, si es una estrategia de marketing, o si es algo completamente diferente. Lo que sí sabemos es que ha generado una expectación tremenda, y que todos estamos pendientes de cualquier novedad. Y es aquí donde los invito a ustedes, mis queridos suscriptores, a participar en esta conversación. ¿Qué piensan ustedes? ¿Creen que la boda es real? ¿Creen que es un montaje? ¿Qué esperan que pase? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leer sus opiniones, quiero saber qué piensan sobre todo este tema. ¿Creen que por fin la pareja de sus sueños ha encontrado su final feliz? ¿O creen que esto solo es una ilusión creada para manipular nuestras emociones? Y por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo, compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares, y denle un buen like si les gustó. Porque como siempre nosotros los mantendremos informados sobre lo que pase con esta noticia y con todas las novedades de las series turcas. No se pierdan nada. Así que para resumir, hemos hablado sobre la sorprendente noticia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Hemos analizado el comunicado, las fotos, los vídeos, las reacciones de los fans y la falta de reacciones de los involucrados. Hemos explorado las diferentes teorías, las especulaciones y las dudas que ha generado esta noticia. Y hemos llegado a la conclusión de que no sabemos nada. Pero pase lo que pase, estamos todos expectantes. Espero que este vídeo les haya gustado, que les haya mantenido entretenidos e informados. Gracias por acompañarme una vez más en esta aventura. Gracias por su apoyo, por sus comentarios, por su cariño.
Son ustedes los que hacen que este canal sea posible. Y por último pero no menos importante, recuerden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos, suscribirse al canal si aún no lo han hecho, y activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Chao.